Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margarita Rodríguez y hoy voy a hablar acerca de los trastornos de ansiedad. Cabe mencionar que cualquier persona puede sentir ansiedad y puede sentir estrés, ya que son mecanismos de defensa de parte de la vida del ser humano. Por ejemplo, uno puede llegar a sentir estrés cuando va a hablar en público, cuando va a declarar el amor a la persona que le gusta o inclusive también cuando va a presentar un examen. Sin embargo, la ansiedad que nos preocupa y que nos ocupa es aquella que empieza a interferir con nuestra vida cotidiana, la que se vuelve recurrente y la que se vuelve constante. Dentro de esta situación, bueno, vamos a hablar acerca de ciertas clasificaciones de trastornos según en el manual DSM-5, según vienen marcadas. Comenzamos con el trastorno de ansiedad generalizada, que es cuando la persona ya han pasado más de 6 meses y empieza a sentir una ansiedad, pero sin ningún detonante en específico. Por ejemplo, puede ser desde que va a salir a la calle o desde que se despierta y empieza a sentir esa parte de la ansiedad. También esta ansiedad o este trastorno de ansiedad generalizada se conoce como TAG. Por otra parte, tenemos el trastorno de pánico, que es cuando la persona empieza a tener o empieza a percibir sensaciones como si fueran reales. Este tipo de trastorno se caracteriza porque la persona empieza a sentir esta parte de falta de aliento o inclusive puede decir que tiene la sensación de morirse. Tenemos también lo que es la agorafobia, en donde la persona con estrés de pánico o de estrés postraumático ya ha sido presentado con anterioridad y tiene un miedo a que se vuelva a revivir o vuelva a surgir y no pueda contar con la ayuda de las personas que se encuentren en su entorno. Esta situación imposibilita a la persona para que pueda salir por ese tipo de miedo, de ansiedad que pueda llegar a presentar. Tenemos también el trastorno por estrés postraumático, que en este caso, por ejemplo, la persona ha vivido alguna situación tortuosa, algún trauma en específico, en donde la persona empieza a revivir este tipo de conflicto, este tipo de trauma por medio de pesadillas, por medio de recuerdos. La persona también empieza a responder a estresores en donde ciertos olores o ruidos la vuelven a traer a donde empezó con esta parte del trauma o esta parte de la tortura. Tenemos también la ansiedad recividante dentro de los síntomas del trastorno de estrés postraumático, en donde la persona empieza a sentir ansiedad de manera regular. Y también ese tipo de trastorno empieza a generar en la persona problemas emocionales, en donde tal vez si vivió una parte, no sé, de violación, bueno, la persona, aunque tenga a su esposo, lo empieza a alejar porque no quiere volver a tener algún tipo de contacto. Inclusive me ha tocado ver pacientes en donde tienen a sus hijos y los hijos al momento de abrazarlas, bueno, ellas empiezan a hacer un lado a los pequeños porque no se sienten cómodas con los abrazos, no se sienten cómodas con el acercamiento. Tenemos también el trastorno de ansiedad por fobias específicas. Este tipo de fobias se empieza a manifestar cuando la persona empieza a tener miedo hacia ciertas cosas en específico. Pueden ser a las arañas, pueden ser a los payasos, pueden ser inclusive también a la relación en sociedad. Este tipo de fobias, bueno, pareciera un miedo irracional para las personas que vivimos, digamos que de afuera, pero para la persona es el miedo más objetivo y más racional posible. Entonces también nosotros tenemos que ser empáticos ante esta situación, ya que si no lo logramos entender, también procuremos minorizar este tipo de ataques o este tipo de comentarios de decir, bueno, es que ¿por qué tienes miedo si es algo muy tonto porque es una araña? Bueno, si nosotros no estamos viviendo este tipo de fobias, no lo vamos a entender. Entonces vamos a tener más cuidado con eso, por favor. Tenemos también el trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como TOC, que es cuando la persona presenta obsesiones hacia pensamientos o hacia acciones en específico, dejándose llevar por sus impulsos, con la finalidad de buscar su propia perfección. Cabe resaltar que los TOC son hereditarios, sí, en la mayoría de los casos, pero ojo, esto no quiere decir que como lo tuvo mi mamá o como lo tuvo un tío, yo también lo tengo que presentar. No, simplemente que sí se ha comprobado que dentro del mismo entorno familiar sí se pueden ir presentando casos en diversos familiares. No sé, tal vez en un tío y tal vez el sobrino de la otra línea lo puede llegar a presentar, ¿ok? Este tipo de trastorno se caracteriza porque la persona tiene la necesidad de realizar alguna acción o algún pensamiento con la finalidad de minorizar su ansiedad. Pero una vez alcanzado el objetivo, la persona empieza a generar una nueva proyección para asimilar una nueva tarea y comienza con una nueva ansiedad. Por ejemplo, dentro de este tipo de TOCs, bueno, hay una gran variedad.
Yo voy a hablar acerca del TOC de contaminación, que es cuando la persona busca sanitizar, limpiar y dejar en orden absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Baja la persona, empieza a limpiar la estufa y de la estufa empieza a limpiar las ventanas y de las ventanas empieza a limpiar el baño y del baño se va a las cortinas. Entonces, cada vez que la persona empieza a tomar esta parte de la limpieza en alguna parte de su casa, empieza a sentir una tranquilidad hacia la ansiedad. Pero terminando dicha labor, se acuerda de las cortinas que no estaban tan limpias y empieza a generar otra vez la ansiedad y se vuelve a tranquilizar hasta que termine esa actividad. De ahí comienza otra y otra y otra. Tenemos este tipo de TOC, tenemos también el TOC de la verificación, en donde la persona, si ya guardó las llaves en el bolso, de todas maneras dice, pero sí las habré guardado, y vuelve a revisar el bolso, y de repente se va a dormir, y es que qué tal si cerré bien la perilla de la estufa, o qué tal si cerré bien la puerta, o si apagué bien las luces. Entonces tiene que estar haciendo repetidas acciones, aunque dentro de su panorama entienda que ya lo hizo, sin embargo, vuelve a revivirlo constantemente y vuelve a verificar este tipo de situaciones. Tenemos también el TOC en cuestión de la acumulación, en donde la persona le cuesta trabajo deshacerse de objetos, aunque estos objetos ya no estén completos o estos objetos ya vengan completamente deshechos. Sin embargo, la persona busca atesorarlos, busca guardarlos, y para la persona tienen un valor completamente de importancia. Inclusive hasta se puede llegar a pelear con otras personas por ese objeto que ya pareciera perdido. Volvemos aquí a tratar de ser empáticos, ya que lo que tal vez para una persona es muy normal tomar una silla que ya no sirve y tirarla, para la persona se puede llegar a hacer como este lazo de dependencia hacia esa silla. Tenemos también TOCs en esta parte del orden, en donde la persona se despierta y ya sigue un patrón a seguir. Tal vez se despierta con el pie derecho, tiene que tocar el piso, después de ahí tiene que pasar al baño o bajar a tomar el té, o tal vez darle de comer a los perritos, no lo sé. Pero ¿qué pasa si dentro de su orden se empieza a ver imposibilitado? Tal vez se despierta y pisa con el pie izquierdo el piso antes que con el derecho. Bueno, para la persona puede llegar a ser una catástrofe bastante fuerte. Entonces tiene que seguir un orden, un platón, porque si no lo siguen, bueno, empiezan ellos mismos a colapsar en este tipo de ansiedades. Cabe resaltar que no está mal la limpieza, no está mal el poder atesorar recuerdos, no está mal seguir patrones, ¿no? Simplemente lo que aquí ya no es tan correcto es cuando empiezan a interferir con nuestra propia vida a tal punto en donde tenemos esta necesidad o esta ansiedad de hacerlo para que nosotros podamos estar en paz con los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Síntomas a considerar en cuanto a los trastornos de ansiedad. Bueno, tenemos que recordar que la mente es el poder del humano más fuerte. Lo que tú puedas empezar a analizar en tu cabecita, a proyectar, a visualizar, bueno, va a ser lo que tú vas a empezar a realizar. Por eso hay muchas situaciones en donde se ha dicho que a los niños no se les hable con groserías, no se les hable con esta parte de minorizarlos, porque ellos mismos empiezan a adentrar en este patrón en donde ellos, como pueden ser el niño más listo, como pueden hacerse el niño pues más menos inteligente, por así decirlo, ¿vale? Entonces, dentro de este tipo de trastornos me ha tocado ver que empiezan a afectar la parte de la conducta, en donde la parte de la sociabilización, bueno, ellos ya no la pueden empezar a mantener activa, ya que dentro de la ansiedad, bueno, se empiezan a hacer más desconfiados, se empiezan a hacer más introvertidos, empiezan a cuestionar o empiezan a tener miedo acerca de posibles catástrofes que ni siquiera están marcadas. Esa es una. También se ve afectada la parte fisiológica, en donde la misma persona se puede empezar a generar esta parte de ritmos de taquicardias, se puede empezar a generar malestares, se empieza a generar hasta vómitos, ¿no? Es tanto sus nervios que empiezan con las ganas de regresar la comida, o inclusive también pueden imposibilitar su manera de comer. Tenemos también la parte cognitiva, en donde la persona ve afectada su percepción visual e inclusive también auditiva, en donde la persona piensa que todos la van a atacar, piensa en donde todos van a estar en su contra, o en donde puede llegar a vivir sucesos que ya vivió en un pasado que fueron traumáticos y tiene miedo de volverlos a presenciar. ¿Okay? Tratamiento para los diversos trastornos de ansiedad. Bueno, no hay como realmente acudir con el especialista
para poder tener una valoración y un diagnóstico. Dentro también de esta valoración y diagnóstico, bueno, se pueden implementar diferentes técnicas y estrategias para minorizar la ansiedad, que van desde prácticas deportivas, van respiraciones, inclusive también la modificación de ciertos alimentos. Estoy hablando acerca de la nicotina o de sustancias alcohólicas. Tenemos también esta parte en donde vamos a checar patrones y ver detonantes del pasado que tal vez están afectando en la actualidad esta parte de la ansiedad. Me ha tocado ver casos en donde uno dice, bueno, es que yo tengo una ansiedad y es que qué tal si ya cae la noche y me pasa algo, cositas así. Y cuando vamos viendo, realmente el detonante se va dando desde que tenía 5 años y pasó un suceso en su familia cuando era de noche. Sin embargo, no porque lo hayan vivido en la infancia significa que luego se va a ver reflejado, sino como comento, pueden pasar años y se empiezan a ver reflejados ese tipo de cosas. Ahora también cabe resaltar que me preguntan, bueno, ¿y por qué pasa esta situación? Es porque también hay recuerdos que la misma persona va bloqueando o que la misma persona ha hecho a un lado para no volverlos a revivir. Entonces, parte de acudir al psicólogo es ver qué detonantes existen en la vida que nos pueden estar afectando, que tal vez hasta ahorita se ven reflejados, pero que ya vienen con un trasfondo. ¿Qué otra situación? Por ejemplo, también aquí nos empezamos a encontrar en cuanto a los trastornos de ansiedad. Bueno, estamos viviendo tiempos difíciles en esta parte de la pandemia, en donde las personas que están en confinamiento, bueno, se ven con esta parte de rupturas hacia rutinas o hacia actividades que estaban presentando. Esto también obviamente va acelerando la parte de la ansiedad, pero también quiero recordarte que no solamente tú estás padeciendo esta parte de la ansiedad por vivir en el confinamiento, sino también me atrevo a decir que las personas que nos están apoyando en el sector de salud, pues también ellos mismos se ven afectados con esta parte de la ansiedad, ya que diariamente tienen que estar viviendo con esta batalla en contra del coronavirus y pueden llegar a ver a familiares o amigos o a los familiares de los amigos que pueden llegar a morir. Entonces, también ellos pueden estar viviendo en una ansiedad, y esto te lo comento con el fin de que nos sigamos manteniendo, que nos sigamos esforzando también con esta parte de mantener la parte de la higiene, la parte del confinamiento, y sobre todo para que recuerdes que todos pudiéramos estar pasando por una situación de un trastorno de ansiedad. En cuanto a mi persona, no me queda más que agradecerte por seguir viendo los videos que yo hago, por tus palabras de aliento, también te los agradezco, y también para poderte recordar que los videos que yo hago son meramente informativos, con la finalidad de concientizarte para que acudas a tu psicólogo y que no te autodiagnostiques. En cuanto a lo que a mí reserva, también no me queda más que decirte que no estás solo, que no estás sola, que deberías acudir con los especialistas necesarios y pertinentes si tú estás padeciendo algún tipo de situación o síntoma de los que yo te acabo de comentar, o si estás viendo algún familiar o algún amigo que está padeciendo por una situación similar. En mi persona, bueno, yo me encuentro en Atotonilco los días lunes de 10 a 2 de la tarde en el consultorio de la doctora Sandra Vázquez Nobles. El día viernes me encuentro en Presidencia de 10 a 2 de la tarde, también en el municipio de Atotonilco, y los demás días me encuentro en Altius Center Zitarahua, Huehuetoca. Recuerda que vamos a estar apoyándonos entre todos, vamos a echarle muchas ganas y vamos a seguir adelante. Muchas gracias, excelente noche.